Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios o estudio del libro de Urantia. Estamos esta vez en la parte primera, el universo central y los superuniversos, y vamos a continuar con el documento número 12, el universo de universos. Es un documento que habla genéricamente de lo que es el universo maestro, también habla del gran universo en determinadas circunstancias. La diferencia entre el universo maestro y el gran universo son los 4 anillos exteriores en formación, simplemente. Pues bien, vamos a continuar con el epígrafe 8, la materia, la mente y el espíritu. Este sería el penúltimo epígrafe del documento. Solo nos quedaría uno más, el 9, las realidades personales. El pasado, el que vimos en nuestra última sesión, fue la parte y el todo. Pues bien, sin más preámbulo, comencemos la lectura y comentario de este epígrafe 8, la materia, la mente y el espíritu. Y dice así: Dios es espíritu. Lo pone entrecomillado. Yo creo que lo pone entrecomillado porque Dios es muchas cosas. Dios es la totalidad. Dios es, ya lo sabemos. Pero bueno, es uno de los atributos que le caracterizan fundamentalmente, ser espíritu. Dice, pero no lo es el paraíso. Y es una buena matización, porque ya sabemos, por el libro de Urantia, que del yo soy primigenio, fuera del espacio-tiempo, hay una segunda diferenciación en siete manifestaciones diferenciadas, ya dentro del espacio-tiempo. Tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu, el paraíso, la cuarta, y los tres absolutos, el absoluto no cualificado, el absoluto de deidad y el absoluto universal. Y entonces a alguien todavía le chocará el por qué el paraíso, es decir, el centro inmóvil geográfico de todo el universo de universos, es una manifestación del yo soy primigenio. Pues bien, porque el yo soy primigenio originariamente es la nada absolutamente indiferenciada y el todo potencial. Cuando se dice indiferenciada, es que es una nada personal e impersonal, orgánica e inorgánica. ¿De acuerdo? Entonces, una de las manifestaciones del yo soy primigenio dentro del espacio-tiempo es impersonal, es la isla eterna del paraíso, es el paraíso como conjunto. Pero aquí nos está haciendo una diferencia en este epígrafe, nada más empezar el libro de Urantia. Dios, Padre como personalidad, primera manifestación, la primera fuente y centro, el Padre universal, es espíritu. Pero el paraíso no lo es. El paraíso es, ya nos dice que la composición del paraíso es única. Es única. Y es una especie de combinación de muchas composiciones diferentes. También la materia. También la materia. Y vuelvo a hacer una aclaración que nos va a servir para todo este epígrafe. El libro de Urantia hace una importante distinción de los grados de manifestación de la energía. Hemos visto cómo hace una clasificación primera en 3 niveles de energía: la fuerza cósmica, la energía emergente y el poder del universo. Todo esto es de los conceptos básicos, todo esto es del prólogo. Pues bien, esa clasificación va en función del grado de densificación de esa energía. Yo quiero que tengamos en cuenta también que la energía es la manifestación del pensamiento del espíritu en la subrealidad espaciotemporal, en el universo. Por eso se puede afirmar claramente que el universo es mental, todo es mental, pero se manifiesta en energía en diversos grados, desde la más ligera, la energía espiritual, hasta la más densa, la materia.
pero es todo energía. Entonces, siempre que el libro de Urantia habla de materia, se suele referir a la energía totalmente densificada, la que nosotros conocemos como físico-material. Pero a veces no hace tanta distinción, y lo explico. A veces cuando habla de materia, incluye la morontia. La morontia sería un nivel de energía. La morontia hace referencia a un nivel dimensional que es el astral, pero dentro de la morontia habría manifestándose como pensamiento del espíritu un nivel de energía de menos densidad que la materia, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos 7 niveles dimensionales, 7 niveles de densidad, ¿eh? El último, el físico material, el penúltimo, el físico morontial, ¿eh? Por eso decimos, le ponemos delante físico a ambos, el del mundo de la materia y el del mundo astral, el del séptimo nivel dimensional, físico material, el del sexto nivel dimensional, físico morontial. Entonces, a veces el libro de Urantia, cuando habla de materia, se refiere a esa diferencia entre, como en este epígrafe, materia, mente y espíritu. Pues bien, dentro de la materia está metiendo todo lo que no es energía mental y energía espiritual, que son muchísimo más ligeras. La energía espiritual es la más ligera de todas, la energía mental es muy ligera y luego vendría la materia. Pero el libro de Urantia no está aquí diferenciando, y ahí sí tenemos que diferenciar entre lo puramente material, físico-material, y lo astral, lo morontial, ¿de acuerdo? Pero como veis, en el nivel físico-material nos encontramos que se manifiestan todas las energías, porque aquí tenemos nuestros cuerpos sutiles superpuestos al cuerpo físico, nuestro cuerpo astral, todos los objetos lo tienen. Y aquí se manifiestan los pensamientos, y aquí hay manifestaciones espirituales igualmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos niveles dimensionales y otros? Pues que en algunos niveles dimensionales solo se manifiesta una de estas clasificaciones, por ejemplo, lo espiritual o lo mental y lo espiritual o lo morontial, también se puede decir lo emocional, lo morontial, lo mental y lo espiritual, o si hablamos de lo físico material, se da por supuesto que en lo físico material se está manifestando también lo morontial, aunque no se vea, pero se manifiesta. Lo mental, aunque no se vea, se manifiesta. Hay procesos mentales aquí en el escenario Tierra, por ejemplo. Y lo espiritual, aunque no se vea, se manifiesta también. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es una aclaración porque como se va a hablar de la materia, la mente y el espíritu, pues está bien esta clasificación para los humanos, pero si tenemos que aplicar esta clasificación a cualquiera de los personajes en cualquiera de los niveles dimensionales del espacio-tiempo, pues ya la materia hay que contemplarla en sentido amplio. Bueno, bien, la primera frase nos dice, Dios es espíritu, pero no lo es el paraíso. Pues correctamente, en el paraíso es la residencia, ya lo hemos visto, como decía el libro de Urantia, yo hacía un matiz, el punto de atención o enfoque de la atención de las deidades, residencia parece que nosotros lo conocemos como residencia formal, ¿no? Pues bien, como el espíritu no tiene forma, es informe, el nivel espiritual es informe, por definición. Cuando hay una ligera forma, es mejor llamarle niveles semi-espirituales, pero cuando es espíritu, es informe. Y entonces, ¿cómo puede ser un, un esferoide, que es lo que es el paraíso, la residencia de las deidades, si son espíritu y son informes? Porque tienen fijada su atención en ese punto a modo de residencia, ¿no? Bien, pero lo que es este esferoide, que es el paraíso, no es espiritual, no es energía de ese nivel, es energía bastante más densa, ¿de acuerdo? Así ocurre con todas las esferas de toda esa descripción de partes concéntricas que nos ha hecho el libro de Urantia de lo que es el gran universo. Pues el paraíso, ese
ese esferoide o platoide está en medio, rodeado por una serie de esferas de la divinidad, rodeado por el universo central de Abona y todo eso rodeado por los 7 superuniversos. Y en cada uno de ellos manifestándose uno o más niveles dimensionales, ¿de acuerdo? En los 7 superuniversos manifestándose todos los niveles dimensionales. Pero seguramente en el paraíso, pues manifestándose nada más que las personalidades puramente espirituales. Bien, todo esto es un poco galimatías, pero quizás de darle vueltas por un sitio y por otro, quizás se acabe sacando alguna idea aproximativa, por lo menos de atisbar. Sigue diciendo, el universo material es siempre la arena en donde tienen lugar todas las actividades espirituales. Claro, porque nosotros nos podemos imaginar. No, es que hay mundos en donde no hay esferas. Bien, pues nos dice el libro Durantia que sí. Nos dice el libro Durantia que las esferas densas siempre son la arena en la que se desarrollan las actividades espirituales. Bien, no tiene por qué ser densidad material, puede ser densidad morontial o densidad semiespiritual. En el nivel mental hay formas también. De hecho, los pensamientos son formas. No los vemos, pero cada vez que pensamos algo sale una forma. Y entonces puede haber una forma también que acoja determinadas actividades espirituales y mentales y sea una forma mental. Tenemos que tener la mente abierta en esta cuestión, ¿de acuerdo? Cuando dice el libro Durantia, el universo material es siempre la arena en donde tienen lugar todas las actividades espirituales, tenemos que pensarlo en sentido amplio. Los seres espirituales y los ascendentes espirituales son los que potencialmente van a llegar a ser seres espirituales. Por ejemplo, los que están en fase morontial. O los que están en fase físico-material, los ascendentes, en cualquiera de las fases, potencialmente espirituales. Los seres espirituales y los ascendentes espirituales, ya hemos diferenciado, viven y trabajan en las esferas físicas, yo diría energéticas, de la realidad material, yo diría energética, para tener la mente más amplia y que no se nos vaya siempre a pensar que hay solamente esferas físico-materiales. ¿De acuerdo? Aunque parece que es la literalidad de lo que pide que entendamos el libro Durantia, pero tenemos información posterior y tenemos que armonizarla de alguna manera. Y en la información posterior no son pocos los sitios donde nos dicen que hay esferas en diferentes niveles dimensionales que no son densas como las esferas físico-materiales. Con lo cual, pues es conveniente tener esa amplitud mental. Que también estaría bien que asumieses lo que te dice el libro Durantia. No. Toda actividad en el universo, sea de cualquier nivel dimensional que sea, puede incluir esferas materiales en las cuales luego se dan actividades morontiales, actividades espirituales y los 6 niveles dimensionales diferentes de actividades. Bien, podría ser. Yo recomiendo que tengamos la mente un poco más abierta. Sigue diciendo, el otorgamiento de la fuerza cósmica, el dominio de la gravedad cósmica, es la función de la isla del paraíso. Recordemos esa clasificación importante que hace el libro Durantia de la energía. Energía que emana del absoluto no cualificado. Ni siquiera está atraída por la gravedad del paraíso. Energía atraída por la gravedad del paraíso. Fuerza cósmica, así le llama. Energía atraída por la gravedad del paraíso y por la gravedad no lineal. Energía emergente.
y energía atraída por la gravedad lineal de las esferas, poder del universo. Entonces, ahí se ve cómo hay partes según la energía está más o menos densificada. Por ejemplo, la que emana del absoluto no cualificado, pues sería una energía muy ligera. ¿De acuerdo? Habla de la fuerza cósmica. El otorgamiento de la fuerza cósmica, el dominio de la gravedad cósmica, es la función de la isla del paraíso. Toda la fuerza energía original procede del paraíso, y la materia para la formación de incalculables universos circula ahora por todo el universo maestro, girando, ya lo hemos visto, en la forma de una presencia de supergravedad que constituye la carga de fuerza del espacio ocupado. Toda la energía del espacio ocupado, recordemos que el espacio ocupado, saliendo de la rosquilla, que es todo el universo maestro, pues es como una especie de aspas que se abren así, energéticas, porque por arriba y por abajo, tipo reloj de arena, está el espacio no ocupado. Y el espacio ocupado por la energía, pues es más o menos el horizontal, el no ocupado es el vertical. Bien, cualesquiera que sean las transformaciones. Ahora, cualesquiera que sean las transformaciones de la fuerza en los universos remotos, habiendo salido del paraíso, esta energía viaja sujeta a la infinita, eterna e infalible atracción de la isla eterna. Toda energía, salvo la que emana del absoluto no cualificado, está atraída por la isla eterna del paraíso. Girando por siempre, obediente e inherentemente, alrededor de las sendas espaciales eternas de los universos. Es una energía que en diferentes grados de densificación, manifestándose en diferentes grados de densificación, diferentes grados de frecuencia vibratoria y otras características, va girando alrededor del paraíso. Por ejemplo, las esferas, las estrellas giran alrededor del paraíso, las energías giran y luego giran según los niveles, pues en sentido horario o en sentido antihorario. Eso ya lo estuvimos viendo en el documento, creo que era el número 10. La energía física es la única realidad que es fiel y constante en su obediencia a la ley universal. Solo en los reinos de evolución de la criatura ha habido desviaciones de las sendas divinas y de los planes originales. Fijaos, el libro de Urantia no nos habla de los planos de planificación. Esto lo decimos siempre porque creemos que es importante. La mejor referencia para entender que no nos habla de los planos de planificación es pensar en el símil del árbol de conciencia, en el que el actor es la estructura leñosa del árbol y las hojas son los diferentes personajes que actúan. Y entonces, tener claro que el libro de Urantia no habla de la estructura leñosa, solo habla de las diferentes hojas. Y esas diferentes hojas son o bien personajes del propósito de ayuda o bien personajes del propósito de experimentación. Personajes del propósito de experimentación, pues nosotros, por ejemplo. Un ejemplo, pues los humanos en la Tierra. Personajes del propósito de ayuda, pues muy diversas órdenes de seres que o bien porque son descendentes siempre con el propósito de ayuda, o bien porque son personajes de experimentación ascendentes que ya tienen un determinado nivel y se pasan a la categoría del propósito de ayuda, saliendo del propósito de experimentación o cumpliendo ambas categorías, pues de esa manera. Pero fijaos, dice el libro de Urantia, solo en los reinos de evolución, de volición, de voluntad, solo en los reinos donde hay criaturas con personalidad y una voluntad, ha habido desviaciones de las sendas divinas y de los planes originales. Es decir, la energía del universo es una energía muy bien organizada, pero cuando esta energía entra en contacto con mentes
de personalidades que tienen voluntad pueden modificarla. Y entonces el libro de Urantia, no hablándote de los planos de planificación, te está haciendo una referencia indirecta o una insinuación de que en realidad toda la energía del universo, si no es interfiriendo con las mentes de las personalidades que están en el universo experimentando, puede seguir una cierta estabilidad, pero en cuanto las mentes de esos personajes interfieren, modifican, lógicamente. Es el dominio de la mente sobre la materia. El poder y la energía son las pruebas universales de la estabilidad, la constancia y la eternidad de la isla central del paraíso. El poder aquí puede entenderse como una de las facetas de la energía ya dependiente de la fuerza de gravedad lineal de las esferas, o puede entenderse también como soberanía. Pues bien, el poder y la energía y el poder sobre ella, son las pruebas universales de la estabilidad, la constancia y la eternidad de la isla central del paraíso. Pues bien, sigue diciendo: el otorgamiento del espíritu y la espiritualización de las personalidades, el dominio de la gravedad espiritual, es el ámbito del Hijo Eterno. Ha estado en los primeros párrafos hablándonos de la gravedad física, la gravedad que realiza la atracción de la isla eterna del paraíso sobre toda la energía del universo maestro. Ahora va a hablar de la gravedad espiritual. Pero fijaos, la gravedad espiritual sigue siendo una gravedad que está atrayendo una energía, pero mucho más ligera que la energía que atrae la isla eterna del paraíso. Es energía espiritual, energía pura, ¿de acuerdo? El otorgamiento del espíritu y la espiritualización de las personalidades, el dominio de la gravedad espiritual es el ámbito del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es el administrador espiritual. Y esta gravedad espiritual del Hijo, que constantemente atrae todas las realidades espirituales hacia Él, es tan real y absoluta como la atracción material todopoderosa de la isla eterna del paraíso. Vamos a recordar las 4 gravedades y las 4 atracciones que realizan las 7 manifestaciones del Yo Soy Primigenio. La de la personalidad por el Padre Universal, la de la energía por la isla eterna del paraíso, la del espíritu por el Hijo Eterno, la de la mente por el Espíritu Infinito. ¿De acuerdo? Son los 4 circuitos de gravedad. Y podemos hablar de energía en términos específicos porque a nosotros es lo que nos hace comprender mejor todo esto. Nosotros la energía aquí en la Tierra pues tenemos un concepto de ella. Entonces por eso el libro de Urantia reserva aquí el vocablo energía para lo que atrae la isla eterna del paraíso, la gravedad que nosotros conocemos, la gravedad física, hay que decir energética para incorporar más allá de lo físico, pero el resto de gravedades, la gravedad de personalidad, la gravedad mental y la gravedad espiritual, también involucran una cierta clase de energía, siempre que entendamos que la manifestación del pensamiento, del espíritu, del yo soy primigenio y de sus fractales en la aventura de exploración espaciotemporal de la limitación es energía, pensamiento, que al manifestarse en el espacio-tiempo es energía. Con lo cual, todo es energía dentro del espacio-tiempo, todo. Que el libro de Urantia reserva la palabra energía para hablar de la gravedad de atracción de la isla eterna sobre el resto de las esferas, porque nosotros lo vamos a entender mejor. Vale, está bien.
Luego nos habla de la gravedad de personalidad, de la gravedad espiritual y de la gravedad mental. Pero nosotros, con la mente abierta a un concepto más amplio de la energía, tal como lo conocemos en la información espiritual actual, tendríamos que decir, bueno, sí, son otros tipos de energía, ¿de acuerdo? Vale. Pues bien, ha estado hablando de la energía que atrae la isla eterna del paraíso, energía física, morontial, en fin, es toda, pero ha hecho esa división. Y ahora vamos a hablar, porque el libro de Urantia empieza a hablarnos de la gravedad espiritual. Es otro tipo de energía, pero para que nosotros entendamos mejor esa clasificación, pues, y nos dice, repetimos, el otorgamiento del espíritu y la espiritualización de las personalidades, el dominio de la gravedad espiritual, es el ámbito del Hijo Eterno. Y esta gravedad espiritual del Hijo, que constantemente atrae todas las realidades espirituales hacia Él, es tan real y absoluta como la atracción material todopoderosa de la isla del paraíso. Pues bien, la isla del paraíso, dice el libro de Urantia, gravedad material. El Hijo Eterno, dice el libro de Urantia, gravedad espiritual. El Espíritu Infinito, dice el libro de Urantia, gravedad mental. El Padre Universal, dice el libro de Urantia, gravedad de personalidad. Vale, ya la tenemos clasificado según el libro de Urantia, quiere clasificarlo para darnos esa información a los humanos de la Tierra. Los humanos de la Tierra que reciben información posterior han pasado 100 años desde la revelación del libro de Urantia y ahora seguimos recibiendo revelación. Ahora podemos decir, bueno, sí, bien, son otros tipos de energía. Con lo cual es todo gravedad energética, entendiendo que la energía es la manifestación dentro del espacio-tiempo del pensamiento del espíritu. Y con eso nos quedamos tan contentos. Y esta gravedad espiritual del Hijo, que constantemente atrae a todas las realidades espirituales hacia Él, repetimos, es tan real y absoluta como la atracción material todopoderosa de la isla del paraíso. Bien. Pero el hombre de mente material está naturalmente mucho más familiarizado con las manifestaciones materiales de naturaleza física, pues, en fin, la fuerza de la gravedad a la que estamos acostumbrados, que con las poderosas operaciones igualmente reales de naturaleza espiritual que tan solo se disciernen mediante el discernimiento, valga la redundancia, lo digo yo, espiritual del alma. Dice, claro, es que aquí hay unos circuitos de atracción de gravedad de los cuales no os dais cuenta, el de personalidad, el espiritual y el mental, pero que también están ahí. Y nosotros decimos, vale, pues tomamos nota, y además, no solo eso, sino que como ahora nos han hablado de que todo es mente, todo es pensamiento y todo es energía, pues entonces entendemos que son muy diferentes tipos de energía. Todas estas gravedades al final son energéticas. Muy bien. Sigue diciendo, a medida que la mente de cualquier personalidad del universo se hace más espiritual, ahora va a hablar de la gravedad mental, ha hablado de la gravedad material, de la espiritual, ahora habla de la mental. A medida que la mente de cualquier personalidad del universo se hace más espiritual, más semejante a Dios, todavía no va a hablar de la gravedad mental, está explicando que el hombre, es decir, el personaje humano, sobre todo el personaje humano de la Tierra, es, si lo cuantificásemos burdamente, pues un 1% espíritu y un 99% materia, ¿no? Y entonces la mente, la función de la mentecita material humana es espiritualizarse y desmaterializarse. Eso es lo que consigue la evolución espiritual. Entonces, por eso nos dice, a medida que la mente de cualquier personalidad del universo, he puesto el ejemplo de los seres humanos, pero se hace más espiritual, evoluciona espiritualmente, más semejante a Dios, responde menos a la gravedad material, claro, porque se va aligerando y va adoptando personajes de cuerpos más sutiles. Uno acaba las experiencias físico-materiales,
el último cuerpo de la última secuencia vital del ciclo de reencarnaciones ya se queda en el escenario y la conciencia pues se va con su cuerpo astral, el mental y todos los semiespirituales a el sexto nivel dimensional. Cuanto más vas evolucionando espiritualmente, más vas ascendiendo en expansión de la mentalidad y en evolución de los valores, más vas ascendiendo en expansión de la operativa de la mente y en evolución de los valores de la mentalidad, y vas adoptando personajes de cuerpos más sutiles, más ligeros. Por eso responden menos a la gravedad material y empiezan a responder más a las gravedades espirituales y mentales. La realidad, sigue diciendo, medida por la respuesta a la gravedad física, es la antítesis de la realidad determinada por la calidad del contenido espiritual. Terminamos de leer y luego lo comentamos. La acción física gravitacional es un determinador cuantitativo de la energía no espiritual. La acción espiritual gravitacional es la medida cualitativa de la energía viviente de la divinidad. ¿Qué quiere decirse? Pues que los personajes, como nosotros, como los humanos, estamos iniciando el retorno, estamos muy poco espiritualizados, estamos muy sometidos a la gravedad material y muy poco sometidos a la gravedad espiritual. Pero según vayamos ascendiendo, lógicamente, pues iremos abandonando los cuerpos densos, iremos adoptando como vehículos para las experiencias evolucionarias cuerpos más ligeros y estaremos paralelamente menos limitados en la operativa de la mente y más evolucionados en valores, más divinizados, más espiritualizados, con lo cual estaremos menos atraídos por la gravedad material y más atraídos por la gravedad espiritual. Es a lo que se está refiriendo. Ahora sí va a hablar de la gravedad mental. Dice, lo que el paraíso es para la creación física, energética, con la mente un poquito más abierta, y lo que el Hijo Eterno es para el universo espiritual, el actor conjunto, espíritu infinito, es para los ámbitos de la mente. Y aquí hay una particularidad en cuanto al espíritu infinito, y lo vamos a ver enseguida porque a muchos estudiantes de espiritualidad que han estado estudiando en curso de milagros les va a sonar mucho esto. Dice, el universo inteligente de seres y personalidades materiales, morontiales y espirituales. El universo inteligente, todos con mente, de seres y personalidades materiales, séptimo nivel físico-material, morontiales, sexto nivel astral, morontial dice el libro de Urantia, y espirituales, otros niveles dimensionales, ya dentro del reino de lo absonito, en diferentes grados de semi-espiritualidad. Dice aquí espirituales, bueno, yo es que reservo el término espiritual para el entorno puro del espíritu, que sería de paraíso hacia el portal dimensional al entorno de espíritu, mínimo paraíso. Y hasta el paraíso yo prefiero llamarle semi-espiritual, para no estar confundiendo espirituales, ahí habría muchos grados. Bueno, sí, a nosotros nos pilla muy lejano y nos da igual que lo espiritual tenga muchos grados, porque estamos todavía en lo material y nos queda todo lo astral, todo lo morontial por recorrer hasta llegar a lo semi-espiritual. Entonces, bueno, pero sí, en fin, estaríamos en el séptimo nivel y habría 6 niveles dimensionales, es decir, de características de diseño de realidades diferentes, pues hasta el entorno puro del espíritu. De vuelta, de regreso. El actor conjunto reacciona tanto a las realidades materiales como a las espirituales. Esto es lo que tenía que sonarle a un estudiante de un curso de milagros. El Espíritu Santo es una personalidad derivada del Espíritu Infinito. El Espíritu Santo
es una personalidad que sería el equivalente al espíritu infinito, pero en nuestro universo local. Es el espíritu materno del universo local, el que acompaña al Hijo Creador, proveniente uno del Hijo Eterno, proveniente la otra del espíritu infinito, para la creación y administración de ese universo local y todo lo que ocurre dentro de él. Pues bien, al igual que el Espíritu Santo en un curso de milagros es el traductor, es ese aspecto de Dios que también puede interrelacionar con las criaturas de niveles más densificados y extremos en lo opuesto al espíritu, pues es esto que está diciendo exactamente el libro de Urantia. El actor conjunto reacciona tanto a las realidades materiales como a las espirituales. Es un puente, es una unión, es un traductor. Y por lo tanto, de manera inherente, este actor conjunto se convierte en el ministro universal de todos los seres inteligentes. Ministro, ministra, ayuda, el ayudante, el guía universal de todos los personajes. Puro concepto del Espíritu Santo de un curso de milagros. Se convierte en el ministro universal de todos los seres inteligentes, los seres que pueden representar una unión de las fases materiales y espirituales de la creación. Todos los personajes que en diferentes grados tienen o mucho de material y poco de espiritual, como los humanos, o mucho de espiritual y poco de material, como personalidades avanzadísimas, ya llegando al entorno de aproximación a lo que el libro de Urantia define como el paraíso, ya habiendo realizado gran parte del camino de retorno. Y por lo tanto, 99% espirituales, 1% energéticos, dice materiales, mente amplia, energéticos. Por supuesto, ya con la forma casi sin definición, casi informes, por supuesto, ya sin limitación apenas de la operativa de la mente, con lo cual no afectos al tiempo, ya que no están en la sucesividad, sino en una casi completa simultaneidad. Y por supuesto, divinizadísimos, evolución de los valores de la mentalidad, casi divinos, nativos, básicos en toda su experiencia. Pues esta es la gradación de la que habla. El actor conjunto, podemos interpretar el Espíritu Santo, se convierte en el ministro universal de todos los seres inteligentes, los seres que pueden representar una unión diversa, en muchos grados, de las fases materiales y de las espirituales de la creación. Muy bien. La dotación de la inteligencia, el ministerio a lo material, la ayuda a los personajes que están en los niveles bajos, el ministerio a lo material, la ayuda a los personajes como por ejemplo nosotros que estamos en séptimo nivel físico-material, el ministerio a lo material y lo espiritual en el fenómeno de la mente es el dominio exclusivo del actor conjunto, espíritu infinito. Dotación de inteligencia, ayuda a todos los personajes, ministerio de lo material, mente abierta, ministerio de lo energético, entendiendo que la materia es un tipo de energía muy densificada, pero hay muchos otros tipos de energía. Ministerio a todos los personajes en diferentes niveles dimensionales. Y lo espiritual en el fenómeno de la mente. Es el dominio exclusivo del actor conjunto, quien así se vuelve el socio de la mente espiritual, la esencia de la mente morontial y la sustancia de la mente material de las criaturas evolutivas del tiempo. Es decir, que todas las criaturas que estén evolucionando, bien en fase físico-material, bien en fase físico-morontial, bien en fase semi-espiritual, basan su evolución en una espiritualización que reciben gracias al ministerio de ayuda del Espíritu Santo y de todas las huestes de seres, en fin, que derivan de él, que ya las iremos viendo.
La mente es la técnica por medio de la cual las realidades espirituales se hacen experienciales para las criaturas con personalidad. Esto es importante. Esto es importante. Esto es como decir, a ver, los personajes de exploración en el espacio-tiempo por el espíritu de la limitación, esos personajes, para poder tener todas las experiencias posibles, deben estar dotados de una mente individual. La mente única, real, es la mente infinita, la mente uno del espíritu. Pero para que el espíritu pueda autoconocerse y autoexperienciarse en las infinitas posibilidades de manifestación dentro de lo que es la limitación, pues necesita que los fractales actúen personajes que tengan cada uno su dotación mental individual, igual que nosotros los humanos tenemos nuestra dotación mental individual. Pues esto es lo que hace el espíritu infinito, dotar de mente individual a todos los personajes del espacio-tiempo para que puedan, a partir de las experiencias en diferentes niveles, irse reconociendo, que es lo mismo que decir irse espiritualizando o irse evolucionando o ir evolucionando espiritualmente. La mente es la técnica por medio de la cual las realidades espirituales se hacen experienciales para las criaturas con personalidad. ¿Cómo vas a interactuar si no tienes una mente individual? Aparentemente, por supuesto. Y en último análisis, las posibilidades unificadoras, incluso de la mente humana, la capacidad de coordinar cosas, ideas y valores, es supermaterial. Y te dice, en último análisis, en última instancia, por añadidura, además, es que la mente individual con la que se dota a los personajes de experimentación, todos los personajes, tanto del propósito de ayuda como de experimentación, a todos los personajes del espacio-tiempo, esa capacidad de coordinación que tiene la mente de cosas, ideas y valores, me parece un poco burdo así dicho, yo diría de ideas y de valores. Una cosa es una idea y otra es un valor. Es supermaterial. ¿Qué quiere decir? Pues que, por supuesto, la mente individual, aunque es un fenómeno que se da en la dimensión físico-material, pues es un fenómeno correspondiente al quinto nivel dimensional, no al séptimo nivel dimensional. Es decir, que uno podría bien pensar, bueno, pues entonces en el séptimo nivel dimensional solo tendría que haber piedras, planetas, piedras y nada de plantas y nada de... O plantas quizás sí, pero nada de animales ni de humanos. No, no, no. Es que todos los niveles dimensionales se están manifestando en el séptimo nivel dimensional. Solo que los vehículos de experiencia en el séptimo nivel dimensional tenemos unos sentidos físicos que solo nos permiten percibir las cosas que tienen una manifestación físico-material. Aquí, en la Tierra, nosotros solo vemos el aspecto físico de las cosas. No vemos el aspecto astral y todas las cosas tienen su cuerpo astral superpuesto. No vemos el aspecto mental y todas las cosas, formas, plantas, minerales, animales y humanos tienen su cuerpo astral, su cuerpo mental y sus cuerpos causales o semiespirituales. Todos. Entonces, efectivamente, pues el fenómeno mental en la experiencia físico-material es supermaterial, claro que sí. Es de otro nivel dimensional el fenómeno mental. Pero como aquí tenemos un cuerpo que percibe a través de unos sentidos físicos, no vemos los pensamientos por ningún lado.
Claro, son supermateriales, pero se manifiestan también. Bien, sigue diciendo, vamos a aligerar un poco porque una vez explicado yo creo que lo que yo pienso que hay que entender de todo esto, pues podemos ir ya un poco más rápido porque nos queda la mitad del epígrafe y llevamos 3/4 de hora. Y dice, aunque difícilmente sea posible para la mente mortal, para nosotros, la mente mortal es lo finito, luego viene lo absonito y luego lo absoluto. Nosotros somos lo finito. Aunque difícilmente sea posible para la mente mortal comprender los 7 niveles de la realidad cósmica relativa, 7 niveles. Séptimo, físico material. Sexto, astral, Morontial le llama el libro de Urantia. Quinto, el mental. Si es que los nombres que le demos nosotros son irrelevantes. El caso es que hay 7 niveles de manifestación. 7 niveles cósmicos de manifestación. Y fíjate, dice de la realidad cósmica relativa. Claro, porque desde el portal dimensional, que es la isla eterna del paraíso, para arriba, es absoluta. De hecho, en el mismo paraíso tienen residencia las deidades existenciales, que son absolutas. Antes todo es o finito o absonito. Vamos a leer otra vez. Aunque difícilmente sea posible para la mente mortal, por ejemplo la nuestra, la mentecita material del personaje humano que nace y muere, comprender los 7 niveles de la realidad cósmica relativa, ya con que nos hablen del astral ya nos cuesta, que es el colindante, el sexto nivel dimensional, el colindante, pues ya hablar de los demás, pues cada vez se nos hace mucho más abstracto. Aunque difícilmente sea posible para la mente mortal comprender los 7 niveles de la realidad cósmica relativa, el intelecto humano debería poder entender gran parte del significado de 3 niveles funcionales de la realidad infinita, de la realidad finita. 3 niveles funcionales de la realidad finita. Nosotros estamos en lo finito, luego está lo absonito y luego lo absoluto. Bien. Esto tiene cierta correspondencia con los 7 niveles de realidad cósmica relativa, con los 7 niveles dimensionales. Tiene cierta correspondencia. Pues el finito sería el séptimo y el sexto, lo absonito sería el quinto, el cuarto y el tercero, y el segundo, y lo absonito y lo absoluto sería el primero. Algo así, cierta correspondencia. Pero dice, bueno, aunque lo de los 7 niveles no lo vais a poder comprender muy bien, sí que vais a poder entender 3 niveles funcionales de vuestra realidad, de la vuestra, de la finita. 1, materia, mente amplia, energía en diversos grados de densificación, uno de ellos la materia. Energía organizada que está sujeta a la gravedad lineal de las esferas, excepto en cuanto es modificada por el movimiento y condicionada por la mente. Efectivamente, la gravedad la atrae, salvo cuando la mente influye en ella y entonces hace que no se vea atraída naturalmente por la gravedad según el diseño universal. La mente domina sobre la materia, ¿vale? Primero, materia, 2 mente, 3 espíritu. Son los 3 niveles funcionales, materia, mente y espíritu. Hemos dicho el primero, materia, y abramos la mente, sentido amplio, energía en diversos estadios de manifestación. Bueno. Segundo nivel, mente, conciencia organizada que no está totalmente sujeta a la gravedad material y que llega a ser verdaderamente liberada cuando es modificada por el espíritu. Conciencia en diferentes estadios evolutivos. Mente. Una mente muy burda, la mentecita material del ser humano, muy poco divinizada, muy poco espiritualizada, y la mente de personajes finitos a punto de pasar al nivel absonito, que han cumplimentado toda la evolución astral y que están a punto de entrar en la experiencia semiespiritual, absonita. Todas esas mentes, vale.
3. Nivel de espíritu. La realidad personal más alta. El verdadero espíritu no está sujeto a la gravedad física, pero finalmente se convierte en la influencia motivadora de todos los sistemas de energía evolutiva de la dignidad de la personalidad. Pues sí, claro que sí, efectivamente. Más allá de esos niveles absonitos, más allá del nivel finito, ya comienza el nivel absonito puramente espiritual. Pero fijaos, aunque hay un nivel que es el absonito semi-espiritual, digo yo, es que no me gusta decir puramente espiritual porque yo lo puramente espiritual lo reservo para el entorno puro del espíritu fuera del espacio-tiempo, fuera del universo, fuera de lo manifestado. Pero bien, aunque hay entornos de realidad en los que operan exclusivamente entidades semi-espirituales, aunque hay entornos de realidad donde operan exclusivamente entidades mentales y tienen su forma mental, pero es ese nivel funcional. Y hay entornos de realidad donde operan entidades de energía densa, físico-materiales y físico-morontiales. No obstante, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, no son exclusivos. ¿Qué quiere decir? Que en los niveles de manifestación espiritual solo hay personalidades que están ya en una experiencia espiritual. En los niveles mentales hay personalidades que tienen una experiencia puramente mental y también espirituales. Y en los niveles, como dice aquí, materiales, sentido amplio, físico-materiales, físico-morontiales, en donde se manifiestan personalidades que están en experiencias puramente físicas, vehículos físicos como nosotros, pero también se manifiestan aquí seres que están en el nivel mental y seres que están en el nivel espiritual. Solo que nosotros no les vemos. ¿De acuerdo? Pues esta es la cuestión, que tiene que quedar, yo creo que clara más allá de lo que explica el libro de Urantia. Esto es información moderna. Sigue diciendo, la meta de la existencia de todas las personalidades es el espíritu. Las manifestaciones materiales son relativas y la mente cósmica interviene entre estos opuestos universales, los opuestos de los que siempre hemos oído hablar, el entorno del espíritu y lo más denso, lo físico-material. Pues bien, nos dice el libro de Urantia, la mente interviene para elevar lo que se está manifestando en el extremo de la densidad, la mente interviene para elevarlo hasta que acabe manifestándose en el opuesto de lo puramente espiritual. Ese es el camino de ascensión, ese es el camino de la evolución espiritual y es la mente la que va realizándolo, porque la mente es la que alberga la mentalidad y por lo tanto los valores del espíritu van allegando, se va divinizando la mentalidad gracias a la técnica de la mente de la que decía más arriba el texto. La mente es la técnica por medio de la cual las realidades espirituales se hacen experienciales para las criaturas con personalidad. Se va divinizando la mentalidad, los valores de la mentalidad se van divinizando, evolución espiritual, gracias a que los seres tienen mente. Esto es lo que dice aquí. La mente cósmica interviene entre estos opuestos universales. Mundo del espíritu, mundo de la materia, permitiendo a esa personalidad evolucionar de lo puramente material a lo puramente espiritual. La dotación de la mente y la administración del espíritu
son obra de las personas asociadas de la deidad. Espíritu infinito, dota la mente, Hijo eterno, permite la evolución del espíritu. La realidad total de la deidad no es mente, sino espíritu-mente, mente elevadísima, mente una, mente infinita, mente en conocimiento puro. La realidad total de la deidad no es mente, sino espíritu-mente. ¿Cómo nos aclara la información espiritual esto? Pues, por ejemplo, en un curso de milagros. La mente es la expresión creativa del espíritu. La deidad no es solamente mente, es espíritu-mente. Es una divinidad pura en valores, expresándose o manifestándose a través de una mente. Y luego aclara, mente-espíritu unificado por la personalidad. ¿Por qué dice unificado por la personalidad? La personalidad unifica la experiencia. ¿De acuerdo? Un hombre tiene aspectos materiales, mentales y espirituales. ¿Y cómo se unifican esos aspectos? Por la personalidad. Personalidad. Lo que hace que seas uno, unívoco, un personaje unívoco. No hay otro igual. No obstante, los absolutos, tanto del espíritu como el objeto, convergen en la persona del Padre Universal. No entiendo esta frase. No obstante, los absolutos, tanto del espíritu, correcto, como del objeto, pues debe referirse al modelo original, el modelo de diseño. Los absolutos, tanto del espíritu como del modelo original de todo lo manifestado, entiendo yo, porque si no, no lo entiendo, convergen en la persona del Padre Universal. Sí, porque en algún sitio del prólogo dice que el Padre Universal es el generador de los modelos, de todo modelo. Por ejemplo, del modelo de la personalidad, que es el Hijo Eterno. Pues el Padre es el generador del Hijo Eterno. El Hijo Eterno proviene del Padre Universal. Con lo cual, el Padre ahí ha tenido la función de generador de un modelo. Y luego el Espíritu Infinito proviene del Padre y del Hijo. Y de ahí surgen todos los modelos hasta que llegamos a los mundos materiales, polo opuesto, llenos de objetos, pero que todos provienen de modelos arquetípicos, de ideas. Y todos los modelos provienen del Padre Universal, en última instancia. Dice, en el paraíso, las tres energías, física, mental y espiritual, aquí lo expresa bien el libro de Durantia, aquí lo expresa de forma amplia. Tres energías, es decir, energía en tres estadios. La energía tiene muchísimos, infinitos estadios de manifestación, pero bueno, por clasificarlo en tres estadios. En el paraíso, las tres energías o los tres estadios más famosos de la energía física, mental y espiritual se hallan coordinadas. Aquí, en la experiencia humana, físico-material, por ejemplo, en el escenario Tierra, pues también se hallan coordinadas, pero sin embargo, los humanos tenemos una experiencia diseñada para no percibir ni lo espiritual ni lo mental. No obstante, sí que podemos, dado que la mente es la técnica general de evolución, sí que experimentamos lo mental, pero sin embargo no lo vemos. Y lo espiritual, pues salvo que haya un despertar, un primer despertar, no se suele experimentar conscientemente lo espiritual. Los estudiantes de espiritualidad sí pueden empezar a experimentar conscientemente lo espiritual. El resto de personas experimentan lo espiritual inconscientemente.
En el cosmos evolutivo, la energía materia es dominante excepto en la personalidad, donde el espíritu, a través de la mediación de la mente, lucha por imponerse. En el cosmos, la mente se manifiesta como energía. La mente, espíritu, hemos visto antes. Espíritu, expresándose creativamente a través de su mente, se manifiesta como energía. Por eso ahora sí lo está diciendo muy bien. En el cosmos evolutivo, la energía materia, es decir, la energía en diferentes estadios de densidad, en los niveles extremos, lo cercano a lo material, lo morontial, etc., es dominante, excepto en la personalidad, donde el espíritu, a través de la mediación de la mente, lucha por imponerse. Es decir, en la experiencia humana es dominante lo denso, lo material, y poco a poco, según va habiendo evolución biológica, intelectual y luego espiritual, poco a poco, a través de la técnica de la mente, el espíritu logra irse imponiendo por sobre la materia. Está muy bien dicho. Primero habla del paraíso. En el paraíso las tres energías, física, mental y espiritual, se hallan coordinadas. Vale. En el cosmos evolutivo, lo que no es el paraíso, tampoco lo es el universo central de Abona. Bueno, el universo central de Abona evoluciona poquito, pero un poquito sí que evoluciona. En el cosmos evolutivo, la energía materia es dominante, excepto por la personalidad, donde el espíritu, a través de la mediación de la mente, lucha por imponerse. El espíritu es la realidad fundamental de la experiencia de la personalidad de todas las criaturas, porque Dios es espíritu. Repetimos, lo espiritual, yo creo que se va a entender mejor así, es la realidad fundamental de la experiencia de la personalidad de todas las criaturas. Aplicación a los humanos, que tú puedes dedicarte a tu vida mundana y a 20.000 vidas mundanas, pero lo fundamental, la realidad fundamental de tu experiencia es lo espiritual, es la evolución espiritual, es lo fundamental de tu realidad experiencial. Tú puedes tener una experiencia casi puramente físico-material y dedicarte a vivir la vida en el mundo prescindiendo de toda realidad espiritual. Y entonces eres un evolucionario espiritual inconsciente. Pero llega un momento en el que a partir de un cierto nivel hay un despertar y ya eres consciente de tu evolución espiritual. Y a partir de ahí también eres consciente de que la espiritualidad se convierte en lo fundamental, en la realidad fundamental de tu experiencia. Pues fíjate la frase que dice el libro de Urantia. Es que es muy buena, es muy contundente. El espíritu es la realidad fundamental de la experiencia de la personalidad de todas las criaturas. Vamos a ver en la Tierra. De todas las criaturas. Vamos más allá, de todas las cosas. Las piedras, pues bien, tienen una realidad espiritual inconsciente. Las plantas tienen una realidad espiritual inconsciente. Los animales tienen una realidad espiritual consciente o inconsciente. No, totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente, pero con ciertos atisbos que ya van viendo los animales. Y luego los hombres tienen una realidad espiritual inconsciente, la mayoría de ellos, salvo cuando en sus secuencias vitales se produce el primer despertar a la conciencia espiritual y ya empiezan a tener experiencias espirituales conscientes. ¿Qué quiere decirse? Que todo lo manifestado tiene experiencias espirituales, pero solo en algunos casos, cuando la mente y la mentalidad han evolucionado lo suficiente, esta experiencia espiritual solo en algunos casos es una realidad consciente. Y dice luego, porque Dios es espíritu. Claro, pues lógicamente, es que en última instancia todo es Dios.
Entonces todo tiene que tener una experiencia espiritual, aunque en niveles bajísimos sea el 99% inconsciente, pero la tiene. Y solamente cuando, gracias a un diseño biológico que permite un cerebro, que permite una intelectualidad, que permite una personalidad consciente, que permite un discernimiento espiritual, entonces ya la experiencia espiritual se convierte en una realidad consciente. Porque estamos en los niveles extremos. Sin embargo, en los personajes de los niveles cercanos, en fin, a lo elevado, a lo divino, pues la realidad espiritual es el 99% consciente y solo un 1% inconsciente. Digo yo que será así un poco para que lo entendamos. El espíritu es inmutable y por lo tanto, en todas las relaciones personales, trasciende tanto la mente como la materia, que son variables experienciales de logro progresivo. Y esta es la razón que el espíritu trascienda tanto la mente como la materia. Esta es la razón por la cual todas las criaturas, todas las cosas, digo yo, manifestadas en niveles muy bajos, tienen experiencias espirituales, porque el espíritu trasciende tanto la mente como la materia. Otra cosa es que sean conscientes o inconscientes. Pero esta es la explicación. El espíritu es inmutable y por lo tanto en todas las relaciones personales trasciende tanto la mente como la materia, que son variables experienciales de logro progresivo. Cuando el diseño de la materia, diseño evolutivo podemos decir, permite una intelectualidad mínima, ahí comienza el discernimiento espiritual. Pero antes de ese punto se tienen experiencias espirituales, aunque uno no se da cuenta de que las tiene, pero se tienen. En la evolución cósmica, la materia es la sombra filosófica proyectada por la mente en presencia de la luminosidad espiritual, del esclarecimiento divino. Vaya frase. Pero fijaos, la materia es la sombra filosófica proyectada por la mente. El libro de Durantia, como no va a planos de planificación, no te habla de que la mente humana también domina sobre la materia, aunque lo hace inconscientemente. Entonces, te habla de que la materia es la sombra filosófica proyectada por la mente. Pero ahora con la información actual sabemos que la materia literalmente es la proyección de la energía mental densificada, conformando formas de diseño inteligentes. Literalmente, no filosóficamente. El libro de Urantia no quiere entrar en ese tema porque no habla de los planos de planificación y por lo tanto no habla de la estructura leñosa del árbol de conciencia y por lo tanto no te habla de la capacidad creativa constante, innata del ser humano sobre su experiencia individual, y colectivamente sobre la colectiva. No te habla de eso. No te dice, como te dice Set, que todos los elementos de tu habitación son creaciones tuyas, literalmente, porque tú has organizado desde el ser interno la energía. Como no te habla el libro de Urantia del ser interno, porque sería la estructura leñosa, solo te habla de la mentecita material de personaje, pues no te puede decir que tú directamente eres el creador literal, energético de todo lo que te rodea. Y por eso te dice que es filosóficamente una consecuencia. La materia es la sombra filosófica proyectada por la mente. Te lo dice así. Vale, nosotros tenemos más información y podemos ya entender que no solo es filosóficamente, que es literalmente. Es física, científica, en fin, realmente. En presencia de la luminosidad espiritual del esclarecimiento divino. Bueno, esto es muy poético. Pero esto no invalida la realidad de la materia-energía. Y aquí sí que dice, bueno, te digo que es filosófico
pero que es muy real. Te digo que es filosófico, que la materia es la proyección, filosóficamente hablando, de la mente, pero te digo que es muy real la materia. Vaya que sí, que son pensamientos solidificados. Claro que es real. En ese sentido, no en sí, sino en su composición. Todo objeto material es pensamiento del espíritu solidificado, manifestado con unos determinados elementos del diseño, resultado de la densificación de esa energía. Y ahí tienes pues toda la física cuántica, toda la química y toda la física tradicional para entender cómo se forma la materia. Pero claro que sí, te dice después, esto no invalida la realidad de la materia-energía. Claro que no. Primero te digo que la materia es una sombra filosófica de la mente, porque no quiero entrar a contarte realmente qué es lo que ocurre, porque no es momento de entrar en eso, pero luego te digo que efectivamente que eso no invalida la realidad de la materia-energía. No te creas que porque te he dicho que es filosófico es menos real. Sí, que es real. Bueno, es real en este sentido, en el sentido de que al final nuestra mente está manipulando el pensamiento, manifestándose aquí como energía y consigue generar lo que quieras, en cualquiera de los niveles dimensionales. La mente, la materia y el espíritu son igualmente reales. Son diferentes grados de manifestación del pensamiento del espíritu. La mente, la materia y el espíritu son diferentes grados de pensamiento. Igualmente reales, claro, son lo mismo. Pero no son de igual valor para la personalidad en el logro de la divinidad. Claro, efectivamente, porque son simplemente ámbitos experienciales de contraste, ámbitos experienciales. Pero, lógicamente, lo que se espiritualiza es la mente. Entonces, el estado del espíritu ya es espiritualizado y la materia no está espiritualizada. Entonces, no es igual de relevante a efectos del retorno la energía como materia que la energía como mente, que la energía como espíritu. No son de igual valor para la personalidad en el logro de la divinidad, claro. La conciencia de la divinidad es una experiencia espiritual progresiva. Efectivamente, pues la evolución espiritual. Cuanto más brillante sea el resplandor de la personalidad espiritualizada, el Padre en el universo, el fragmento de personalidad espiritual potencial en la criatura individual, ha puesto dos ejemplos extremos. El Padre universal, ejemplo extremo de personalidad espiritualizada, y el fragmento del Padre, el ajustador personalizado en la mente de toda criatura, la chispa divina, el ejemplo opuesto. Cuanto más brillante sea el resplandor de la personalidad espiritualizada, tanto más grande será la sombra proyectada por la mente interviniendo sobre su investidura material. El Padre Universal sostiene toda la energía del universo. El Padre Universal es nosotros en la fase unificada inmediatamente entrante ya en la exploración espaciotemporal. A partir de ahí es como el gran tronco de la conciencia, que a partir de ahí se va dividiendo. Entonces, claro, el Padre Universal tiene como sombra filosófica la generación de un universo entero. Y una persona humana tiene como sombra filosófica pues lo que le atañe individualmente a él. Y colectivamente, pues lo que le atañe, pues por ejemplo, todas las conciencias de un escenario están formando ese escenario. Lo dice el libro Durantia, lo dice en la medida en que lo puede decir, limitado por lo que te ha contado y lo que no te ha contado, claro. Pero es lo mismo, es exactamente igual. En el tiempo, el cuerpo del hombre es tan real como la mente o el espíritu. Bueno, aquí, claro, el ejemplo es que, claro, el universo, todo el universo es el cuerpo de Dios. Y el cuerpo de la persona humana es el cuerpo del personaje humano.
o sea, de la mentecita material, de ese fragmento, del ajustador personalizado, de ese fractal que está actuando al personaje. Como es arriba, es abajo. En el tiempo, el cuerpo del hombre es tan real como la mente o el espíritu. Es energía. Fijaos, principio de polaridad. Lo frío y lo caliente son lo mismo. Son dos polos opuestos de lo mismo. ¿De acuerdo? De la temperatura. Pues aquí podemos verlo exactamente igual. El cuerpo del hombre es tan real como la mente o el espíritu. El cuerpo del hombre es energía, la mente del hombre es energía, el espíritu es energía, y la energía es pensamiento del espíritu manifestándose en diferentes grados de densidad. Por eso puede permitirse el libro Durantia decir, en el tiempo, el cuerpo del hombre es tan real como la mente o el espíritu. Lo que pasa que fuera del diseño físico-material, el cuerpo no se manifiesta ya. Pero en la muerte, tanto la mente, identidad, como el espíritu sobreviven, mientras que el cuerpo no sobrevive. Entonces, esa energía pasa de nuevo a formar parte del gran almacén energético impersonal. Y así vuestra figura retórica griega, lo material como sombra de la sustancia espiritual más real, tiene un significado filosófico. Pues bien, perfecto para los griegos y perfecto para el libro Durantia. Ahora ya sabemos, lo han explicado, que no solo es filosófico, que es literal. Que es literal. Que nosotros somos los creadores de nuestra realidad y manipuladores de nuestra energía, por tanto, literalmente. Muy bien, pues aquí acaba este epígrafe, el epígrafe 8. Al final nos hemos entretenido un poco, nos ha llevado 1 hora y cuarto y dejamos para nuestra siguiente sesión el epígrafe 9 y último de este documento 12. Se llama Las realidades personales. Un epígrafe bastante cortito que nos llevará pues una sesión bastante cortita también. Esto será en otro momento y este otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.